Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos y como por arte de magia, al oírme hablar, les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Episodio 60. Profesores, ¿cuál eliges? Pues sí, hoy vamos a hablar de profesores. Y profesoras, claro. Seguro que todos hemos pasado por manos de muchísimos profesores, incluso algunas y algunos de vosotros sois profesoras, sois profesores. Por tanto, en el episodio de hoy vamos a hablar de tipos de profesores según su manera de ser, su comportamiento, cómo son en clase, cómo son fuera de clase. Y en mis manos un tema que se titula Per sempre, para siempre. Un tema que está incluido en mi disco Silencis del año 2001. Per sempre seguramente es lo que a veces decimos nos dedicamos a la docencia, que el aprendizaje debería ser para siempre, pero muchas veces cuando ese aprendizaje se queda en una teoría, en algo que realmente simplemente lo memorizamos y no le damos una utilidad más allá de a lo mejor aprobar un examen, pues ya no pasa a ser algo para siempre, algo per sempre. En cambio, cuando tenemos alguna asignatura, algún profesor o profesora que realmente no solo nos explica, sino que nos transmite y nos hace sentir cosas, pues es cuando entonces empezamos a creer que aquello va a perdurar. No sé si para siempre, pero como dicen, todo aquello que nos emociona es lo que acabamos recordando. Para el episodio de hoy he estado investigando, como siempre, y buscando información. Porque muchas veces hay personas que ya lo han hecho de una manera brillante y yo cuando lo leo y veo que eso es tan interesante, pues pienso, mira, esto aquí hay un episodio. Y efectivamente, en el episodio de hoy, dedicado a los profesores, a las profesoras, y a cuál elegimos, si es que podemos elegir, o cómo somos nosotros como docentes y qué alumnos realmente nos elegirían para que fuéramos su profesor para siempre. Un artículo genial que descubrí hace poco de la profesora Ingrid Mosquera. Ella es profesora adjunta en la Universidad Internacional de La Rioja, en el Departamento de Inglés de la Facultad de Educación. Y escribió este artículo dedicado a los docentes y qué tipos y maneras hay de docentes, según cómo se explican, cómo transmiten, cómo comunican, al fin y al cabo. Cómo actúan, ya que estamos en este podcast actuando, comunicando. Ingrid nos habla de estos tipos de docentes. Vamos a hablar cada uno de ellos y a ver si identificáis alguna o alguno de vuestros profesores con esta descripción que os haré. O si a lo mejor os definís a vosotros mismos, a vosotras mismas. El primer tipo serían, dicho así, los pasotas. Profesoras, profesores que son pasotas, es decir, no exigen nada, ni se exigen nada a ellos mismos. Con lo cual el aprendizaje puede llegar a ser prácticamente nulo por parte de sus alumnos. Un profesor pasota, una profesora pasota, seguramente podría estar haciendo cualquier otro trabajo y seguramente presentaría la misma motivación, o sea, muy poca motivación y muy poca vocación.
Otro tipo de docentes sería los superiores, que exigen mucho aunque ellos no se esfuerzan demasiado. Por tanto, el aprendizaje puede ser bastante negativo. Hay mucha falta de interés y poca implicación. De hecho, son los superiores, esos profesores o profesoras, que suelen creer que cuantos más alumnos suspendan, más prestigio tiene la asignatura y ellos mismos. Otro tipo de docentes serían los exigentes. Vamos a ver, estos que son exigentes son los que con sus estudiantes también les exigen mucho a ellos. Es una exigencia mutua. El profesor se exige a él para que pueda dar unas clases de muchísima calidad, con lo cual también exige a sus alumnos que rindan al máximo de sus posibilidades. Y ahí siempre está pues el peligro de una exigencia exagerada, que muchas veces pues puede ser que si exigimos un poquito demasiado, pues que algunos alumnos pues se sientan estresados, con ansiedad, que no llegan al nivel que el profesor exige. Ya digo que estos tipos de docente, de profesores que nos comenta en este artículo la profesora Ingrid Mosquera, no debemos tomarlos como una descripción única de un profesor. Muchas veces estas características se entremezclan entre ellas, con lo cual podemos encontrar un profesor que sea muy exigente, pero que a la vez pues, se sienta como muy superior, ¿no? y que también exija de una manera demasiado desorbitada lo que el alumno debe rendir. Otro tipo de profesor o profesora sería el profesor presentador. ¿Con eso qué quiero decir? Pues que en las clases solo habla él, solo habla ella. Son clases magistrales, que la verdad las clases magistrales están muy bien, tienen muchísima cabida, sobre todo en el ámbito universitario. Hay contenidos que el profesor debe presentarlos, debe introducirlos de manera como una clase magistral en donde está explicando y los alumnos escuchan simplemente. Pero claro, un profesor únicamente presentador acaba dando una característica un poco de profesor poco propenso a promover las preguntas o las intervenciones de los estudiantes. O sea, quiere dar su clase, pasar sus diapositivas y hasta aquí hemos llegado, a acabar la clase y hasta mañana. Un profesor que también se puede unir al presentador o cualquier otro tipo de profesor, que sería el profesor tecnológico. Es el que está a la última sobre tecnología y utiliza muchísimo las herramientas que las redes, los cuestionarios online, los formularios, todo lo que supone la tecnología aplicada a la docencia, recursos digitales, carpetas de aprendizaje digital, etc. Es verdad que hoy día un profesora debe estar lo máximo actualizado tecnológicamente, porque estamos creciendo en un mundo educativo en donde la tecnología es una herramienta imprescindible. Quizá otro día hablaríamos en otro episodio de la utilidad de la tecnología cuando únicamente nos enfocamos a las pantallas. Un tipo de profesor, de docente, que a mí la verdad es que me gusta mucho, es el profesor interactivo. Es aquel que trabaja muy bien con grupos cooperativos. La coevaluación, la autoevaluación están muy presentes como parte de ese planteamiento docente. Por tanto, este profesor interactivo que crea esta interacción promueve los trabajos en grupo, proyectos y muchas otras herramientas de tipo colaborativo. Puede ir unido, ¿por qué no?, al profesor de tipo social. El profesor de tipo social conecta sus clases con la actualidad. Busca información global, crea debates, lluvia de ideas en la clase. Eso es fomentar el pensamiento crítico de sus estudiantes. Una noticia de actualidad, una situación de cualquier ámbito, puede ser llevada al aula y eso pues que genere esta comunicación empática entre profesor y alumnos en donde la reflexión es la clave de ese aprendizaje.
Yo sigo mis manos tocando siempre en directo, como ya sabes, este tema Per Sempre del disc Silencis. Estamos hablando de tipos de profesores y si te fijas, en ningún momento he hablado de qué asignaturas o de qué área específica estamos hablando. Estos tipos de profesor, que es según su comportamiento en el aula, sirve para cualquier ámbito. Puede ser para el ámbito de la música, por ejemplo, de las artes, pero también puede ser para el ámbito de las matemáticas, del lenguaje, el área de artes visuales, el área de la lengua, pueden ser muchísimas. Estamos definiendo el perfil de profesor, independientemente de cuál es su asignatura. Un profesor, un tipo de profesora de profesor, el profesor innovador. ¿Por qué? Porque emplea nuevas metodologías. Ella está siempre muy al día, se forma continuamente y aplica toda esa innovación en el aula. Un profesor innovador suele cambiar de metodología bastante a menudo porque siempre descubre alguna manera diferente de dar sus clases y de conseguir que sus alumnos aprendan más. Y tampoco quiero en esta descripción de los tipos de docentes que, como decía, nos hacen este artículo tan interesante de la profesora Ingrid Mosquera, sino que tampoco quiero emitir juicios sobre cuál sería el mejor o el peor profesor. Simplemente ahora los estoy describiendo. Pero sí, es verdad que existe un tipo de profesor que quizá por mi manera de ser, pues se escapa un poquito de lo que a mí me encaja como un buen docente, ¿no? Estoy hablando del profesor distante. El profesor distante no crea ningún tipo de vínculo afectivo con los alumnos. Puede ser que esté relacionado con ese profesor presentador, aquel que explica las cosas y tú las escuchas y luego las estudias y llegas a un examen y lo haces y adiós. Podría ser que un profesor distante esté conectado. No me gusta mucho a mí el profesor distante, no me gusta mucho. No sé si tú que me estás escuchando, ¿te gusta un profesor distante? ¿Quién sabe si tú eres docente y estás pensando, hombre, pues yo un poquito distante a veces soy, ¿no? No sé. Espacio para la reflexión. Y fíjate, del profesor distante, que nos comenta en este artículo, vamos a un tipo de profesor que a mí me encaja un poquito más. Es la profesora o profesor amigo. El que se muestra como amigo, como colega, que se preocupa quizás más por la parte personal de sus alumnos y no tanto por los contenidos que va a dar. Este profesor amigo, esta maestra amiga, lo que busca seguramente es dejar una huella en sus estudiantes. Porque esta huella seguramente les ayudará a formarse para la vida. Porque vamos a ver, los contenidos que estudiamos, que aprendemos para memorizarlos o aplicarlos en un trabajo, en un examen, luego, ¿cuántos de ellos nos van a servir para la vida? Pero de la manera que un profesor, profesora, amiga, te ha tratado, te ha mirado, se ha preocupado por ti, eso seguramente sí que te va a ayudar en el día a día de cuando ya dejes la etapa educativa, ¿no? Este profesor amigo puede relacionarse mucho con ese profesor social que hablábamos antes. ¿Y qué te parece si te hablo del profesor, profesora obediente? ¿Qué quiere decir? ¿Que se porta bien? Bueno, sí, también, seguramente, pero el profesor obediente es aquel que cumple al 100% las normas en el currículum y en las leyes de ese centro o de la asignatura. No se salta nada. La programación es lo que le da la guía, es lo que le marca. No se puede adaptar a nada, porque es que si no perdemos el cronograma. Este profesor no contempla la posibilidad de saltarse nada del guión. Por tanto, es un profesor, profesora obediente porque ella sabe que si se va un poquito de la línea, se estresa y eso no le interesa. Y ahora vamos a hablar de un tipo de profesor, este
No os engaño si digo que cada uno de los que estoy leyendo, y supongo que también te está pasando a ti, me lo pregunto a mí mismo. Oye, Antoni, ¿tú eres ¿tú eres el distante? ¿Eres el obediente? ¿Eres el amigo? ¿O eres el apasionado? Fíjate, como ya en mi piano ya se me ha escapado este recurso un poquito más apasionado. El profesor apasionado es el que ama su trabajo. La maestra apasionada es la que se desvive por sus alumnos. Puede ser, sí, que a veces con un pelín de obsesión. Desea que sus alumnos, sus estudiantes, crezcan en todos los ámbitos. El profesor apasionado se vuelca un 200% con su profesión, que al fin y al cabo no la separa de lo que es su propia vida. De la misma manera que yo quizás por lo que me apasiona, que es la docencia también, y me siento muy identificado con este profesor apasionado, es verdad lo que en este artículo nos comenta su autora, la profesora Ingrid Mosquera, que os comentaba que es profesora de la Universidad Internacional de La Rioja. Es cierto que un profesor apasionado debe controlar ese posible exceso de implicación personal. ¿Por qué? Porque seguramente tú estás en una aula con 10, 20, 30, 40, 50 alumnos. Tú te estás mostrando como un profesor apasionado con aquello que estás haciendo. Y creo que eso es un regalo para los alumnos. Pero no los 40 están recibiendo eso de la misma manera. Por tanto, implicarte con un exceso de parte personal puede suponerte también un desgaste. ¿Por qué? Porque a lo mejor no vas a recibir el feedback que a ti te gustaría. Ya que tú te apasionas, te gustaría que tus alumnos también se apasionaran tanto. Y no, a lo mejor tú eres una profesora más de todos los que tienen, una asignatura más de todas las que tienen y una asignatura que lo que quieren es también superarla, evidentemente. Por tanto, el profesor apasionado, la maestra apasionada, la maestra que se desvive por su profesión, debe tener ese control de exceso de implicación personal. Bueno, pues ya te he descrito muchísimos tipos de docente, de profesor, de profesora. Ya digo que en algunos sí que he dado un poquito mi opinión sobre cuál puede ser la idea a seguir, pero pienso que, como dice en el artículo Ingrid, el secreto quizás está en un punto medio de muchas cosas, en un punto medio de ese realismo que debemos tener, con un toque de positivismo, un toque de empatía, un toque de formación propia. Por tanto, no diría que hay profesores de tipo bueno y de tipo malo. Todos tienen sus pros y todos tienen sus contras. Pero yo te pregunto, ¿te has visto reflejada en alguno de estos tipos, si eres docente? ¿Has pensado en alguna profesora que has tenido y que ha encajado perfectamente con alguno de estos perfiles? Bueno, el profesor ideal, seguramente estaríamos hablando de ese profesor que se adapta, de ese profesor que es observador, esa profesora que es creativa, que es resolutiva, que busca innovación educativa, que se esfuerza, que da lo mejor de sí mismo, que hace reflexionar a sus estudiantes, que despierta la curiosidad, que reconoce sus errores y que intenta que deje un poquito de huella en sus alumnos. Esa empatía le va a dar como fruto alumnos solidarios y vinculados al mundo en el que están viviendo. ¿Cuál es tu profesor ideal? Pues como siempre, y para ir cerrando este episodio dedicado a los tipos de profesor, ¿cuál eliges? Si quieres puedes enviármelo a través de Instagram, un mensaje directo, o puedes poner un comentario en la publicación en donde hago promoción de este episodio. Puedes enviarme a través de algún formulario de mis páginas web. Mi página web, formacion.antonitolmos.com, donde hay formaciones para artistas y personas que quieran comunicar, estar en un escenario haciéndolo mejor. Y no olvidemos que un aula es un escenario. Por tanto, todos los profesores y profesoras, maestras y maestros que me escucháis, que sepáis, sois unos artistas. Actuáis cada día.
Y para ir acabando, pues esas frases bonitas, citas célebres que yo leo, que voy apuntándome en una libreta para cada episodio, pues brindaros algunas de ellas. Geniales, ingeniosas, como las que os voy a leer. La enseñanza es más que impartir conocimiento, es inspirar el cambio. El aprendizaje es más que absorber hechos, es adquirir entendimiento. William Arthur Ward. Cuando aprendes, enseña. Cuando recibes, da. Maya Angelou. Lo que es el maestro es más importante que lo que enseña. Karl Menninger. El maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puede decirse cuándo se detiene su influencia. Henry Adams. La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego. William Butler Yeats. Los maestros inspiran, entretienen y acabas aprendiendo mucho de ellos, aunque no te des cuenta. Lo dijo Nicholas Spears. Un buen maestro, como un buen actor, primero debe captar la atención de su audiencia y entonces puede enseñar su lección. John Henry Clarke. Una que me encanta, una frase célebre de Rita Pierson que comentaba: cada niño se merece un campeón, un adulto que nunca renuncie a ellos, que entienda el poder de la conexión e insista en que se pueden convertir en lo mejor que pueden ser. Otra más. El hombre comienza, en realidad, a ser viejo cuando deja de ser educable. Arthur Grant. La tarea del educador moderno no es cortar selvas, sino regar desiertos. C.S. Lewis. Y ahora sí, vamos a por la última que siempre dejo al final, la más chula. Bueno, la más chula para mí. No sé si todas estas que has escuchado te han gustado y puedes retener alguna de ellas, puedes poner la pausa, apuntarlas, volver a escuchar el capítulo. Y como siempre digo, pues si estás escuchando este episodio, te ha gustado, pues genial que estés suscrito a la plataforma en donde lo estás escuchando. Así te llegará una notificación de cuando hago un nuevo episodio. Y como me consta que sois muchas las maestras, maestros, profesores, profesoras que me seguís, que me escucháis, pues si conoces a alguno de tus colegas de trabajo, profesores, maestras, que le puede interesar este episodio, oye, pues copia el enlace y envíaselo. Y a mí me encantará que pueda escucharme también. Ah, bueno, y lo de las estrellitas, que siempre me dicen, oye, es muy importante que le den a las 5 estrellitas del episodio del podcast, porque así pues genera más visibilidad. Bueno, y así podemos llegar a muchísimas más personas. Wow, yo agradecidísimo si así lo haces. Pues hoy dedicado a los docentes, a esa profesión, la educación, que dicen que es la profesión más maravillosa del mundo. A todas esas maestras, maestros, profesores, profesoras que están cada día ahí ilustrando. Una frase del sacerdote jesuita y psicoterapeuta Antoni de Meló. Brutal. Dice así: hay dos tipos de educación. La que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir.